Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Salmo 95. Salmo 95, vamos a leerlo. Dice así: Venid, cantemos con gozo a Yahvé, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entremos en su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Yahvé es Dios grande y gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y suyas son las alturas de los montes. Suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos ante la presencia de Yahvé, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Debatieron, aunque habían visto mi obra. Durante 40 años estuve disgustado con aquella generación, y dije, es un pueblo que divaga en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Y ahora sí nos vamos a Hebreos capítulo 3, en donde parece que la carta de los Hebreos es del Nuevo Testamento, el libro que contiene más citas del Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver un gran pedazo de este salmo que acabamos de leer, citado en el capítulo 3 de Hebreos. Vamos a ver aquí el ejemplo que el Señor nos da, porque como vamos a ver en un momento más, en 1 Corintios 10, nos dice el apóstol Pablo que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento y algunas de las cosas que sucedieron ahí, están como ejemplo para nosotros, para que nosotros tomemos el ejemplo de estas cosas. Mi intención original del mensaje de hoy era tener un tipo de mensaje interactivo, pero después de que tuvimos nuestra reunión con los varones, me di cuenta que no había la necesidad de hacerlo a nivel congregacional, ¿verdad? La intención es ¿qué necesitamos nosotros hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para mantenernos íntegros? Como el título del mensaje es firmes hasta el fin, para mantenernos firmes hasta el fin. Porque es muy fácil desviarse, es muy fácil acostumbrarse, es muy fácil ir bajando poco a poquito sin que nos demos cuenta. Y el Señor no quiere que nos quedemos estancados. O sea, si estamos bien, el Señor no quiere que nos quedemos ahí nada más, sino el propósito de Dios es llevarnos de gloria en gloria. Los primeros 6 versículos del capítulo 3 de Hebreos nos dicen: por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerar a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa. Pero aquel, hablando de Cristo, fue considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó. Porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo, para testimonio de las cosas que se habían de decir. Pero el Mesías como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, sí nos aferramos a la confianza y al gloriarnos en la esperanza. Esta primera parte se llama fijando los ojos en Cristo. Nos dice, por lo cual, hermanos santos. O sea, nos está llamando hermanos. Somos miembros de la misma familia. Y somos santificados, obviamente sabemos, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y por ese mismo sacrificio hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Y somos una familia como iglesia, ¿verdad? Eso es importantísimo, porque hay algunos cristianos que les gusta ser como cristianos ermitaños en sus propias casas. Yo estoy aquí, yo leo la Biblia, aquí yo no necesito a nadie. Pero en realidad vamos a darnos cuenta, toda la Escritura nos dice que nos necesitamos los unos a los otros. El apóstol Pablo hace énfasis en que somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros, y no le puede decir un miembro al otro, no te necesito, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de los unos de los otros. Entonces, somos
hermanos, miembros de la misma familia, hemos sido adoptados por este sacrificio de Cristo Jesús y por medio del ministerio de Cristo Jesús, que es apóstol y sumo sacerdote. O sea, somos participantes a vivir unas vidas santas. Pedro nos dice que somos linaje escogido, nación santa, que hemos sido escogidos justamente para vivir unas vidas santas, dejando todo aquello que antes hacíamos nosotros. Necesitamos dedicar nuestra vida ahora al Señor, al servicio del Señor, para testimonio a otros, y porque así es como tenemos que ser. En Efesios nos dice que hemos sido creados para buenas obras, ¿verdad? Para vivir unas vidas santas. Ahora, se nos llama a considerar a Cristo. Por eso le puse esto, fijando los ojos en Cristo. Esto quiere decir, este considerar es enfático. Tienes que poner los ojos en Cristo, tienes que poner tu mirada en el Señor, tienes que concentrarte todo el tiempo, toda tu vida, en todo momento, lo que estás haciendo, tienes que poner la mirada en Cristo. Y cuando nos desviamos porque quitamos la mirada de Cristo. Muchos hemos oído el ejemplo ese de que cuando el Señor iba caminando sobre el mar, ¿verdad? Y los apóstoles estaban desesperados pensando que era un fantasma. Y les dijo el Señor: no teman, yo soy. Entonces Pedro dijo: si eres tú, Señor, di que yo vaya caminando sobre el agua. Y le dijo: ven. Y salió Pedro con los ojos en Cristo, caminando sobre el agua. Pero en cuanto quitó los ojos del Señor y los puso en el problema, se empezó a hundir, ¿verdad? Su fe falló. Entonces tenemos que concentrarnos, por eso dice aquí, considerar a Jesús como el apóstol y el sumo sacerdote. Es el apóstol por cuanto representa a Dios para nosotros. Y es el sumo sacerdote porque nos representa a nosotros ante Dios. Es el intermediario. Él nos habla de parte de Dios. Bueno, Él es Dios, pero nos habla de parte de Dios, ¿verdad? Y como sumo sacerdote nos representa delante de Dios. Y luego nos habla aquí de la similitud que hay entre Moisés, ¿verdad?, y el Señor, hablándonos de, obviamente, la superioridad del Mesías, porque dice, así como Moisés fue fiel en su casa, el Señor es fiel también al que lo llamó. Dice, pero tanto superior porque Moisés estaba siendo fiel a Dios en la casa de Dios. Y aquí el Señor está siendo fiel en su casa. Él es el constructor de la casa y además Él es Dios también. Ahora, lo interesante del versículo 6 dice, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza. Aquí es condicional lo que nos está diciendo en el versículo 6. Cuando dice que somos su casa, ¿a qué se refiere? A que somos su familia, a que somos miembros de su familia, somos sus hijos, somos su casa. Sí, es que nos aferramos, ¿verdad?, en la confianza, en gloriarnos en la esperanza. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la prueba de un verdadero cristiano? Es lo que dice el versículo 14. Porque hemos llegado a ser participantes del Mesías con tal, es la misma palabra de sí, que retengamos firme hasta el fin el fundamento. O sea, es condicional lo que nos está diciendo aquí. No hay contradicción, mis amados, en el hecho de que el Señor, una vez que hemos sido salvos, Él nos mantiene en su mano. No hay contradicción con eso y el hecho de que algunos empiezan y no llegan. ¿A qué se refiere esto? ¿Verdad? ¿Cuál es la prueba de que realmente yo soy un verdadero cristiano? Yo me acuerdo que una vez, hablando con otro pastor, me dice, ¿tú qué crees, que la salvación se pierde o no se pierde? Le dije, creo que es asunto de semántica, le dije yo, porque si ya eres realmente salvo, si has creído, si tu fe está fundamentada firme en el Señor, yo creo que no la pierdes. Pero si dices que tienes fe y nada más lo estás diciendo por fuera, y parece que comenzaste de una manera especial, pero no se materializó en tu vida, no es real, entonces eso sí lo pierdes porque no es real. Pero entonces nosotros, ¿cómo sé yo? ¿Cuál es la prueba para mí si saber si yo realmente soy un verdadero cristiano o no? Porque yo estoy interesado en mí, ¿verdad? Porque los que van a llegar aquel día delante del Señor a decir, Señor, Señor, ¿qué no?
No te conozco. ¿Pero cómo, Señor? Que no, es que tú no eras de los míos. Pero Señor, ¿cómo? Yo pensé que sí. De veras. Y esa es mi intención hoy. Analizar nuestra vida para ver si estamos firmes. Y para ver si tenemos que hacer cambios. Y para ver cómo podemos mantenernos firmes y seguir, como dije yo, de gloria en gloria, para ir creciendo espiritualmente. No sea que estemos como esta situación acá, ¿verdad? Como nos va a decir aquí justamente. Entonces, ¿cuál es la prueba de que realmente soy un verdadero cristiano? Pues no son los dones que yo tenga, ni los talentos que el Señor me haya dado. El Señor no dijo por sus talentos y por sus dones los van a conocer, ¿verdad? Sino por sus frutos. Pero aún esos frutos tienen que tener perseverancia, continuación. El hecho que va a demostrar que yo soy cristiano es que voy a llegar hasta el fin. Voy a perseverar en el camino de Dios y esa va a ser la demostración de que yo soy un verdadero cristiano. Ahora, la cuestión no es de la retención de la salvación basada en la persistencia de la fe. O sea, no es que yo retengo la salvación porque persisto, estoy haciendo algo para mantener mi salvación, no se me vaya a fugar. No se trata de eso, sino de que la salvación que yo ya tengo se evidencia por medio de mi perseverancia en la fe. O sea, no es mi perseverancia en la fe la que retiene la salvación. Mi perseverancia en la fe es la que demuestra que tengo la salvación en mi vida. Que realmente he creído y estoy firme en la fe. Es decir, el fundamento de nuestra salvación es el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Y la evidencia de nuestra salvación es que continuamos en el camino de la fe, perseverando en obediencia y gozándonos en la esperanza. El Señor, aunque nos dice que debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor, no dice que tenemos que guardarla con terror. Porque si no tenemos el gozo de que estamos seguros en Cristo Jesús, mis amados, el diablo nos va a tambalear en cualquier momento. Pero ¿cómo viene esa seguridad? Porque yo estoy perseverando, buscando. Aunque me caigo, me levanto. Aunque tropiezo, continúo adelante. Me seco, me limpio las rodillas, camino adelante y continúo perseverando, buscando el rostro de Dios en todo el tiempo, ¿verdad? Porque no es que vamos a alcanzar la perfección. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de El progreso del peregrino. Si no lo han leído, se los recomiendo. Es un libro pequeño y se los recomiendo definitivamente. Pero en ese libro del progreso del peregrino, el peregrino sale a la ciudad celestial. Y de repente hay algunos entusiasmados que se le juntan en el camino, pero no llegan. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran realmente cristianos, ¿verdad? Aparentaron, le dijeron, hey, ¿a dónde vas a la ciudad celestial? Yo me uno a esa situación, vámonos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? ¿Para dónde hacer? ¿Qué hay que pasar adelante, levantar la mano? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué oración hay que repetir? Listo, estamos listos. En realidad esto de, a veces, les los digo con todo respeto y con temor de Dios, el hecho de que yo levanté la mano cuando me hicieron el llamamiento, el hecho de que alguien me invitó a hacer la oración para recibir a Cristo como mi Salvador, no garantiza que yo soy un cristiano, ¿verdad? Porque muchos han empezado así y han caído, ¿verdad? Entonces, dice F.F. Bruce, la doctrina de la perseverancia de los santos, que es una doctrina, la perseverancia de los santos. O sea, los que el Señor escogió van a perseverar hasta el fin. La doctrina de la perseverancia de los santos tiene su fundamento en identificar que los santos son los que perseveran hasta el fin. O sea, la perseverancia de los santos es una doctrina real. Pero ¿quiénes son los que perseveran hasta el fin? Los que realmente son santos, ¿verdad? Y por eso nos dice aquí en el primer versículo que vimos, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, y nos está pidiendo que consideremos, que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, no sea que nos deslicemos. Ahora, ¿creo yo en la perseverancia de los santos? Por supuesto que sí. ¿Y quiénes son los santos, como dije? Los que perseveran hasta el fin.
El versículo 16, aquí, al 19 de Hebreos, en donde nos acaba de citar el Salmo 95 que leímos al principio, dice, porque ¿quiénes después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Todos ellos salieron rumbo a la tierra prometida, pero no perseveraron. Y como no perseveraron, ¿verdad? Estuvo airado con ellos 40 años y cayeron en el desierto. Cayeron como 600,000 personas, quedaron allí. 600,000 sepulcros en el desierto por desobediencia. Ahora, ¿es posible que un verdadero cristiano sea desobediente? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Incluso tenemos, por ejemplo, el ejemplo del profeta Jonás. Qué tremendo ejemplo de desobediencia. El Señor lo mandó a Nínive y él se fue a Tarsis, que era dirección opuesta. En aquel entonces era el fin del mundo, ¿verdad? Y dijo, yo no voy. Y vemos el carácter de Jonás como un hombre bastante iracundo, ¿verdad? Con un fusible muy cortito y con cero misericordia para los pecadores, ¿verdad? Pero era el profeta de Dios. Era el profeta de Dios. Esto no quiere decir que un cristiano puede permanecer en su desobediencia y llamarse cristiano. Pero nada más quiero decir que la vida del cristiano tiene sus altas y tiene sus bajas. Tiene sus montañas y tiene sus valles. Pero continúa luchando, continúa orando, continúa leyendo, continúa reuniéndose. Y eso todo a través de la gracia y misericordia de Dios, que va a terminar en nosotros lo que ha empezado. Dios ha prometido que va a terminar lo que ha empezado. Y la oración de Pablo en 2 de Tesalonicenses, al final, en el capítulo, Primera de Tesalonicenses, en el 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique completamente y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de Jesús el Mesías nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Él lo va a llevar a cabo. Mientras yo me deje en las manos de mi pastor, Él me va a guiar, me va a llevar, me va a cuidar. Y cuando yo me quiera ir, Él va a estar allí, ¿verdad? Entonces, Él va a empezar lo que ha terminado. Ahora, dijo Spurgeon algo así, no tengo la frase exacta como él lo dice, pero dice, el cristiano no es que anda en un camino de rosas, es como que está en el barco y el barco lo azota y cae en la cubierta y de repente se estrella con esta cosa, dice, pero nunca se cae del barco. Ahí permanece en el barco. Por azotado que esté, permanece en el barco. Pero aquel que después de hacer su profesión se aparta y nunca regresa, y muere sin haber mostrado una vida transformada, evidencia que nunca fue genuina su profesión de fe, porque la dejó. Entonces no fue genuina. Pónganle el dedo allí y vámonos a Lucas capítulo 8, donde el Señor está hablándonos de la parábola del sembrador y nos dice que cuando se reunió una inmensa muchedumbre, ¿verdad?, Él les empezó hablando una parábola y les dijo, el sembrador salió a sembrar, una semilla cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre terreno pedregoso y habiendo brotado se secó por no tener humedad. Y otra cayó en medio de espinas y creciendo juntamente las espinas la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra y habiendo crecido dio fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas exclama, el que tiene oído para oír, oiga. Lo que está volviendo a decir aquí, como dice en Hebreos, ¿verdad? 3:7. Por lo cual así dice el Espíritu Santo, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que tiene oído para oír, oiga. Cuando el Señor da la explicación a sus discípulos acerca de la parábola del sembrador, les explica que la semilla que cayó junto al camino fue la que
cayó en un terreno duro y no entendió lo que pasó, y el enemigo vino y la arrebató. Pero la que cayó en espinas, dice así, la que cayó en terreno pedregoso no alcanzó a entrar en la tierra, ¿verdad? Esos son los que creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se aparta. ¿Para qué vienen las pruebas, mis amados? Para garantizar si mi fe es genuina o no, si realmente he creído o no. En el momento de la prueba se aparta. La que cae entre espinas, que es la interesante en este caso que estamos analizando, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran y no dan fruto. Pero la que cae en buen terreno da su fruto 100 por uno. Ahora, de estas 4 semillas, ¿cuál de las 4 todos son cristianos? Unos que fueron ahogados, otros que fueron perseguidos y no duraron, otros que el mundo, las riquezas y los placeres lo ahogaron. No, el cristiano fue el que cayó en buena tierra, ¿verdad? Ahora, esto lo digo por lo siguiente, mis amados, porque tal vez alguno de nosotros podemos decir, momento, yo en este momento soy la semilla que está junto al camino, pero estoy la que está en pedregales, o tal vez soy la que está en espinos y me estoy dejando llevar por esta situación. ¿Hay manera de regresar y de sembrar en buena tierra? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso está esta advertencia que estamos leyendo aquí. El Señor en Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? O sea, podemos pensar que somos, pero si no estamos demostrando en nuestra vida, entonces no evidenciamos eso. Ahora, la vida del cristiano no es perfección, como dije, pero es levantarse cuando se ha caído, seguir presionando hacia adelante, prestando atención a las advertencias que aquí se nos dice. Fíjense lo que dice aquí en Hebreos 4:1. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que habían oído. Ahora, dice un comentarista Pink, a los hebreos, así como a nosotros, era necesario hacerles recordar que la prueba de que pertenecen a la casa de Cristo, o sea, a la familia de Cristo, es que permanezcan firmes en ella hasta el fin de su peregrinaje. O sea, la advertencia es para permanecer firmes hasta el fin. Muchos hay que comienzan la carrera, pero después se enfrían, aunque tienen la apariencia de cristianos, aunque vienen a la iglesia, cantan las canciones y todo eso, su vida no evidencia absolutamente que realmente son cristianos. Por fuera se pueden ver bien. Entonces, por ejemplo, mis amados, miren, y no quiere decir, como dije, que seamos perfectos. Yo me casé con mi esposa hace 49 años. Hice la promesa de serle fiel y le soy fiel. Pero hemos tenido días buenos, hemos tenido días malos, hemos tenido días de mucha comunicación, de poca comunicación, pero ahí estamos, perseveramos, continuamos fiel en la relación, ¿verdad? Y el cristiano verdadero, en las caídas, en las tropezadas, continúa y no se da por vencido, ¿verdad? Ahora, nos dice aquí el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en el día de la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con aquella generación y dije en mi corazón, se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El corazón de los hebreos se revelaba por la dureza de sus corazones. En Éxodo 17:7 nos habla que riñeron con Moisés, ¿verdad? Porque estaban sedientos y no tenían agua, y más bien criticaron y dijeron, ¿estará Dios con nosotros o no? Y el Señor ahí fue donde le puso el nombre a esas aguas. Esas son las aguas de la rencilla, son las aguas de haber contendido con Dios. Ahora, cuando
Estos pasajes, ¿verdad? En donde el Señor está hablando de los que se rebelaron, ¿verdad? Nosotros cuando vemos esos pasajes, a veces decimos, oye, qué tremendos tipos, ¿verdad? Qué necedad. ¿Cómo no reconocen al Señor? Siempre nos gusta identificarnos con los buenos de la historia, ¿verdad? Nunca nos identificamos con los malos. O sea, si yo estuviera allí en la escena de Goliat y David, pues ¿quién voy a ser yo? Pues David, por supuesto. Y si estoy Saúl y David, pues David también. O sea, siempre nos queremos identificar con los buenos. Pero hay una gran probabilidad que nosotros hubiésemos estado en la multitud que estaban murmurando. ¿Por qué Dios no nos está dando lo que nosotros queremos? ¿Verdad? Y esa es la advertencia que nos está dando aquí. Cuidado, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aquí hay como les dije yo, en 1 Corintios, y vamos a leerlo, porque nos dice cómo Cristo, estas cosas, como les dije, son para ejemplo para nosotros. Nos dice aquí en capítulo 10, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Fíjense lo que está diciendo. Todos pasaron. En otras palabras, todos levantaron la mano. Todos dijeron yo, ¿verdad? Yo voy. Todos pasaron adelante y se arrodillaron y dijeron, yo estoy aquí. Y dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, pasaron por la puerta. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. La advertencia es para nosotros. Nos queremos identificar con los buenos, pero la advertencia es que cuidado. Ni seáis idólatras como algunos de ellos fueron, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos al Mesías, ni murmuremos, dice el versículo 10. Y luego dice el versículo 11, y estas cosas acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El famoso versículo que nosotros sabemos. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que sea humana, que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados más allá de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podamos resistir. El que piense estar firme, mire que no caiga. No es automática la situación. Por eso viene aquí esta advertencia. Y luego, ¿por qué causa cayeron? Nos dice el versículo 3:12. Mirad, hermanos, que no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad como para apartarse del Dios vivo. Su incredulidad es una indicación de su desobediencia. Fíjense lo que voy a decir aquí, mis amados. La incredulidad en el Evangelio es el acto supremo de desobediencia. Lo repito. La incredulidad en el Evangelio, como lo describe, es el acto supremo de desobediencia. Lo invierto. El acto supremo de desobediencia es la incredulidad. Como prueba, por ejemplo, podemos ver en Juan capítulo 16. Dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto, o el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo va a redarguir a los hombres de pecado. Y lo que dice al referirse al pecado es porque no creen en mí. Pudo haber dicho cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero dice, pero los va a redarguir de pecado porque no creen en mí. La gente que no cree se va a ir al infierno, se va a condenar, porque rehúsa creer en el Señor. Ahora, existe una relación entre el oído sordo, el corazón endurecido y una vida errante, como nos dice aquí. No sea que haya en alguno
¿verdad?, un corazón de incredulidad. La descripción de los que se pierden no es la de los creyentes sinceros, fíjense bien, conscientes de sus tropiezos e inconsistencias, golpeados por las experiencias de las pruebas. La descripción de los que se pierden es la descripción de aquellos cuyos corazones se han endurecido con el tiempo y cuyas conciencias se han cauterizado como resultado de su desobediencia voluntaria e incredulidad. Y que después le dicen a uno en la cara que no creen en el sacrificio de Cristo, que la cruz no significa algo para ellos, que no tienen interés en Él, que no lo necesitan y ni siquiera quieren considerarlo. O sea, no está hablando aquí cuando habla de las semillas sembradas, tanto que cayó en el camino, que cayó en pedregales y en espinos, que eran verdaderos, sinceros cristianos que dijeron, yo quiero recibir a Cristo con mi corazón porque es sincero lo que yo tengo aquí. Sino porque no fue sincero. Y se demostró en el momento de la prueba. O sea, esto demuestra que la desobediencia voluntaria y la seguridad de la salvación, mis hermanos, no va de la mano. Repito, la desobediencia voluntaria y la seguridad de mi salvación no van de la mano. Toda la carta primera de Juan nos habla de eso. La evidencia de que yo permanezco en Cristo es que tengo que andar como Él anduvo. Ahora, esto es importante. ¿Es posible acaso detectar los primeros síntomas de que mi corazón se está enfriando y mi compromiso con Dios va menguando? ¿Hay una manera de poder prever, de tener alguna guía que me deje ver si yo estoy yéndome para atrás, si estoy siendo una de esas semillas que no son la semilla sembrada en el buen territorio? Sí hay. Sí hay varias maneras. John Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, dice lo siguiente. 1. O sea, estos son 9 puntos para detectar el grado donde la persona ya se está yendo, ¿verdad? En la vida que empieza a menguar en su compromiso con Dios y su corazón se está empezando a enfriar, habrá en esa persona el olvidarse de Dios y el olvidarse que algún día se va a tener que encontrar con Dios para entregar cuentas. Esa es una de las cosas, que no lo tome en cuenta. No importa, no estoy pensando en Dios. Obviamente que los ojos no están en Cristo, porque si estamos nuestros ojos en Cristo no vamos a pecar, ¿verdad? Si nosotros estamos conscientes de que Cristo está aquí al lado y mis ojos están en Él, no podemos pecar. Pero que nos vamos a encontrar con Él. Como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Segundo, habrá una pérdida gradual de la santidad personal, de la oración privada, de mortificar la carne en sus pasiones y de verdaderamente sentirse mal cuando se ha pecado, ¿verdad? Empieza a ver una pérdida gradual de la santidad personal, de la oración privada, de la mortificación de la carne en sus pasiones y deseos y de verdaderamente sentirse mal cuando se ha pecado. Tercero, va a empezar a evitar la compañía de cristianos verdaderos, de cristianos vivos. ¿Por qué? Porque como no está él en ese fuego con el Señor, se molesta cuando alguien está en ese fuego. Voy con un cristiano que tiene la pasión, ¿verdad? Y se lleva unos folletitos con él y nos sentamos ahí al restaurante y él deja un folletito allí y yo, si estoy mal, me da vergüenza, no quiero identificarme con este amigo. Es demasiado fanático. Y como he dicho en otras ocasiones, ¿qué es un fanático en el Evangelio? Es alguien que ama a Dios más que tú. Entonces, esa sensación de decir, no, estos son demasiado santitos, demasiado beatos, con esto no me quiero juntar. Con un cristiano que sea vivo, verdadero. Cuarto, la falta de interés por la adoración pública. O sea, no que no venga a la iglesia a cantar, sino que ya no me interesa. No, ni siquiera me interesa llegar temprano porque no hay necesidad. No me interesa la adoración pública. Sí, llego y canto, pero no tengo ese interés realmente. Quinto, empezar a fijarse y criticar las faltas de los demás, ¿verdad?
Me van a empezar a molestar las situaciones que estoy viendo en los otros. Y voy a entrar en el problema que el Señor en Mateo 7, del 1 al 5, dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara que tú juzgues vas a ser juzgado. ¿Y por qué miras la astilla que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y así vas a poder ver bien y vas a poder ayudar a tu hermano. Esa va a ser otra de las señales, ¿verdad? Empezar a fijarse en las faltas de los demás. Sexto, empezar a juntarse con no cristianos. O sea, no estoy diciendo juntarse para no cristianos para evangelizarlos o porque están de parte de tu trabajo, pero es como que te vuelve a agradar el tema de la vida vieja que tenías antes, ¿verdad? Y empiezas a deslizarte para allá, ¿verdad? Porque son estar con ellos. Es como dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos y ni se sentó en silla de pecadores ni con los escarnecedores. Bueno, esta persona, ¿verdad?, sí quiere juntarse nuevamente con este tipo de gente. Con los viejos amigos carnales. 7. Envolverse secretamente en lujuria. Los pecados secretos que nos atrapan cuando estamos a solas. Como dije, un puritano dijo: nosotros los cristianos somos cristianos en la iglesia, somos herejes en el mundo y somos demonios cuando estamos a solas. En la iglesia todo el mundo es cristiano porque el que no es cristiano no encaja. En el mundo, dice, herejes porque de repente cuando tienes que hacer un negocio sucio para que el negocio vaya, a lo mejor dejas pasar la situación. Y demonios cuando estamos a solas, porque lo que realmente somos nosotros, mis amados, el peso que realmente va a pesar al final en nuestro día del juicio, cuando nos presentemos delante de Dios, es lo que somos cuando estamos a solas. Entonces eso, envolverse secretamente en lujuria, en pecados secretos. Y cuando hablo de lujuria no me estoy refiriendo específicamente a la situación sexual. La lujuria son deseos desmedidos por cualquier cosa. También significa eso del tema del sexo, ¿verdad? Estas impurezas, estas pasiones de nuestros cuerpos. En Efesios 5:12 dice cosas que no es vergonzoso aún hablar de lo que esta gente hace en secreto. A eso se está refiriendo este punto aquí. 8. Empezaremos a jugar con el pecado pública y abiertamente. ¡Wow! Cuando estudiamos Jeremías, vimos una parte que en el momento que lo vimos, y bueno, es algo que realmente es tremendo, como lo escribe aquí Jeremías, en el capítulo 8, en el versículo 12, dice: se avergüenza cuando cometen sus abominaciones, ni se avergüenzan ni conocen el sonrojo, o sea, no se sabe ni se quiere sonrojar. Y el Señor dice: pues caerán con los demás caídos y tropezarán el día de su visitación, dice Yahvé. O sea, cuando ya se llega a ese extremo, ya ni siquiera nos avergonzamos, empezamos a jugar con el pecado, ya no lo ocultamos, ya se hace pública y abiertamente. Y finalmente el punto 9, cuando ya se llega al último extremo, estar endurecidos. Y se va a hacer evidentemente a todos nuestra terrible condición. O sea, el mundo mismo de afuera se va a dar cuenta de nuestra terrible condición. Estamos estudiando Timoteo y nos va a tocar 1 Timoteo en el capítulo 4. Justamente aquí nos dice, pero el Espíritu claramente dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a regresar de la fe. Apostatar significa apartarse de la fe. O sea que estuvieron ahí. Apostatarán de la fe, ¿verdad? Y van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que por la hipocresía de mentirosos que han tenido cauterizadas su misma conciencia, prohíben, y luego dicen otras cosas. O sea, llega la persona a tener la conciencia tan cauterizada que está escuchando doctrinas de demonios y está ahí pegado, apostatando de la fe. Ahora debemos, con temor y temblor, mis amados, comparar nuestra vida con esta lista que acabamos de escuchar aquí.
Como nos dice la advertencia aquí, mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Como dije, la incredulidad es el acto mayor de desobediencia, el pecado mayor, ¿verdad? De acuerdo al Evangelio. Y esa incredulidad, fíjense que es una cosa bien especial. Cuando el Señor estaba predicando, dijo, ustedes no quieren venir a mí, van a morir en sus pecados porque no quieren creer. Hay un rechazo al creer. Porque en el creer no se trata de estar convencido intelectualmente. La persona que no quiere creer es porque no quiere traer su vida delante de Dios para que el Señor la restaure. No quiere que el Señor le diga cómo tiene que vivir. Y por último, el punto 3 que tengo aquí es que nos animemos los unos a los otros. Fíjense lo que dice como solución de esta cosa también, y algo que por lo cual empecé a decir que somos una familia y nos necesitamos los unos a los otros. Antes bien, dice el versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. Entre tanto que se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. El llamado es a exhortarnos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, no mañana. Estar preocupados los unos por los otros. Cuando yo vea que mi hermano necesita ayuda, ayudarlo. Miren, nosotros todos pecamos y todos tenemos defectos, pero les digo una cosa en cuanto a ver por dónde está lo malo en mi vida, todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Y de repente necesitamos que alguien nos ayude y nos lleve, no criticándonos con palo duro y con esa situación, pero sí ayudándonos a decir, mira, ayudándonos, librándonos, sacándonos del peligro. Yo me acuerdo una vez que estaba cuando vivía en Querétaro, hace muchísimos años. Me subí en uno de esos autobuses urbanos, ¿verdad? Y estaba lleno el autobús y solamente había un asiento al lado de una muchachita que estaba sentada ahí muy guapa. Entonces le dije, ¿puedo pasar por ahí? Sí, y sí, se fue a un lado y yo me senté ahí. Entonces yo, según para mostrar que no estaba allí por ella, la ventana estaba abierta y yo saqué la cabeza así del autobús y de repente me hace así y meto la cabeza y ¡pum! Pasó un poste de luz así al lado del autobús. Y ya saben cómo manejan esos tipos que van así al lado de la situación. O sea, ¿qué hizo esa mujer? Me salvó de la muerte. Y lo que está diciendo aquí es eso. Antes bien exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, el pecado deslumbra y nos deja ciegos. El pecado es muy fuerte, grita y nos deja sordos, mis amados. Y a veces necesitamos el consejo de alguien que llegue ahí. Y aquí está diciendo, primero dice, hermanos, no sea, miren ustedes por ustedes mismos, no sea que haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, no sea que haya, puede que hay. Antes bien, ayúdense los unos a los otros, échense la mano los unos a los otros. Y esa es la verdadera razón, mis amados, por la que nos necesitamos los unos a los otros en la iglesia. Esa es la verdadera razón por la cual uno no puede ser cristiano ermitaño. Esa es la razón por la cual cuando nos reunimos, y esta reunión que tuvimos nosotros de varones el martes fue tremendísima, porque podemos ayudarnos los unos a los otros, tal vez no en lo que nos está diciendo aquí, pero estar con los ojos abiertos. Señor, ayúdame a ayudar a otros y a estar abierto a que otros me ayuden en lo que yo no veo en mi propia vida. No sea que haya en mí, se empiece a crear un corazón de incredulidad y me deje deslumbrar por el pecado. ¿Y cuándo necesitamos hacer eso? Hoy. Entre tanto que se dice hoy. Fíjese cómo dice aquí el 13. Antes bien exhortaron los unos a los otros. ¿Qué dice? Cada día. Wow. Entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos nosotros necesitamos
ayuda, mis amados. Todos nosotros necesitamos ayuda. Y necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Dice aquí en este mismo libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 23, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos los unos a los otros para el estímulo del amor y de las buenas obras. Considerémonos los unos a los otros para el estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, o sea, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, conclusión, mis amados, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en el día de la rebelión. Versículo 15 al 19, lo acabamos de leer. Entre tanto que se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la rebelión. Porque ¿quiénes después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, Señor, a veces pasamos por alto que el tema de la incredulidad tiene que ver con la desobediencia. Porque una fe genuina es una fe obediente, perseverante. Pero tú conoces que todos somos polvo. Y justamente como aquí nos estás advirtiendo, necesitamos animarnos los unos a los otros al amor, a la perseverancia y el amar juntarnos los unos con los otros, Señor. El estar atentos a las necesidades. El verificar nuestra vida personal con esta lista que acabamos de leer y ver que no nos estemos desviando. Señor, tú muéstranos, tú nos conoces y con temor y temblor, Señor, venimos y humildad, venimos delante de ti, Señor, para que tú nos guíes por el camino recto. Estamos en tus manos, Señor. Te alabamos, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.